Buenos días, iglesia. Estamos nuevamente por acá con otro tema para la edificación de la iglesia de Cristo. Este tema se llama El amor es un mandamiento, porque ese fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio, amarnos unos a otros, y es un mandamiento que nos dejó. Vámonos al texto de la segunda carta del apóstol Juan 4-6. Nos dice: permanecer en la doctrina de Cristo, es el título. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiente un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Y te pedimos en nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a obedecer este mandamiento que tú nos has puesto, Señor, que dice tu palabra, Padre. Que nos amemos unos a otros, Señor. Ayúdanos a demostrar ese amor que tú nos brindas cada día, Padre. Que a pesar de todo tú nos amas, nos ayudas, y que ese es el ejemplo que nos diste, y eso es lo que tú pides que hagamos, Señor. Que nos amemos unos a otros. Ayúdanos a obedecerte, Padre. Ayúdanos a glorificar tu nombre siempre, y que el amor siempre esté en cada uno de nosotros, Señor. Como lo dice el segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo, Señor. Debemos amarlo como a nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu voluntad la que hagamos siempre, Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el amor es un mandamiento. En la Biblia están todos los mandamientos de Dios, y todos surgen del amor que Él nos tiene, y que quiere que nosotros demostremos unos a otros, nos demostremos ese amor. Y en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 13:34, nos habla de ese mandamiento. Dice Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así como nos ama Cristo, así como nos ama Dios, así debemos de amarnos unos a otros, y no caer en la mentira del mundo, ojo por ojo y diente por diente. No, el amor es perdonador, el amor es único. Por eso es que el Señor Jesucristo nos pide que nos amemos unos a otros. La palabra amor en griego es entole. El mandamiento, perdón, la palabra mandamiento en griego es entolé, que significa autoridad, mandamiento, mandar, orden, ordenamiento. Y en español significa precepto u orden de un superior. Los mandamientos son instrucciones dadas por Dios para guiar a las personas en su relación con Él y con los demás. Entonces debemos de aceptar esas instrucciones y obedecerlas. Les traigo 9 beneficios que nos vendrán por guardar el mandamiento del amor. El primero de ellos es que afrontamos las enfermedades con la ayuda de Dios. En Éxodo 15:26, que cualquier enfermedad que nos venga, con la ayuda de Dios la vamos a afrontar. Éxodo 15:26 nos dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios es nuestro sanador. A veces se nos olvida eso, y en cualquier enfermedad lo primero que hacemos es buscar al médico, buscar la pastilla, y no buscar al médico de médicos, al que tiene el poder. Clamarle a Él, orar a Él. Por eso es que
No podemos caer en lo que anda el mundo, poner la confianza primeramente en los médicos, sino en Dios, que es el que todo lo puede. No quiere decir que no podemos ir a un médico, pero primeramente Dios es a quien tenemos que poner nuestra esperanza y pedirle nuestra ayuda. Y en Deuteronomio 7:15 también nos habla sobre esto, que nos dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Esa es una enseñanza, un mandato que Dios nos dice, que si obedecemos su mandamiento, que si hacemos su voluntad, quitará toda enfermedad de nosotros. El segundo beneficio es que Dios tenga misericordia de nosotros por guardar sus mandamientos. En Éxodo 20, 1 al 6, el título de los 10 mandamientos, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, los que guardamos los mandamientos de Dios, somos los que vamos a tener misericordia de Él el día que Él venga. Por eso es que no podemos dejarnos engañar. La falsa doctrina adora imágenes, la falsa doctrina se inclina a ellas. Y aquí el Señor nos está dando ese mandamiento, que no nos inclinemos, que no adoremos, que no tengamos ninguna semejanza a esas imágenes. Por eso es que no podemos desobedecer la palabra de Dios, aunque el mundo lo haga, aunque la familia lo haga. Nosotros tenemos que estar firmes obedeciendo sus mandamientos. Y en Deuteronomio 4:15, mire lo que nos dice. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego. Y el título que tiene aquí es advertencia contra la idolatría, porque el día que el pueblo de Israel subió al monte Sinaí a hablar con Dios, no vio ninguna figura. Por eso es que no hay que adorar ninguna figura, porque aquí lo dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Ninguna figura vieron, y nosotros no hemos visto ninguna figura de Dios, pero el mundo se la ha inventado y por eso es que adoran imágenes. El tercer beneficio: para que llueva y la tierra de frutos. En Levítico 26, 3 al 4. 26, 3 al 4 dice: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Si andamos en sus mandamientos, la tierra va a dar fruto, la lluvia va a caer. Pero si no, nos va a venir sequía. Y nos hemos dado cuenta que el mundo se ha apartado de Dios, la gente se ha apartado de Dios, y estamos viendo esos cambios climáticos. Y todo esto ya está escrito en la palabra desde hace mucho tiempo. El cuarto beneficio: para que te vaya bien a ti y a tus hijos y tengas larga vida. Deuteronomio 4, 39 al 40. Queremos que nos vaya bien, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Deuteronomio 4, 39 al 40.
Miren lo que nos dice. Aprende pues hoy y reflexionad en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Jehová nos ha dado la tierra para aquellos que guardamos sus mandamientos, y va a prolongar los días a aquellos que guarden sus mandamientos, aquellos que caminen en santidad o obediencia. Lo que hay es que creerlo. Y Efesios 6, 1 al 3, también nos damos cuenta que es el primer mandamiento con promesa que Dios nos ha regalado. Efesios 6, 1 al 3 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es lo que Dios nos ha prometido, que nos vaya bien. Pero debemos honrar a los padres, debemos obedecer su mandamiento. El quinto beneficio es que tendremos esa vida eterna que muchos anhelamos, que estamos esperando. Mateo 19, 16 al 17. Mateo 19, 16 al 17. El joven rico dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Él nos dejó los mandamientos para que los guardáramos, para que los obedeciéramos. Pero el hombre se ha apartado de ello y ya ahora no obedece a Dios, sino obedece al otro hombre. Y el sexto beneficio nos habla de que tendremos una mente limpia, una buena conciencia y una fe no fingida. La primera carta de Pablo a Timoteo, primera carta de Timoteo 1:5, mira lo que nos dice: Pues el propósito de este mandamiento es el amor. Ese es el mandamiento, el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De fe no fingida. No es aparentar tener fe, es demostrarla en la tribulación, en la prueba, en el problema. Es que nosotros demostramos si en verdad tenemos fe en Dios, de que Él obra a favor de nosotros. El octavo beneficio es que demostrar el amor al prójimo y a nuestros hermanos. Eso nos ayuda cuando somos obedientes a los mandamientos, demostramos ese amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Primera carta de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El mandamiento de Dios dice que si estamos amándolo a Él, si en verdad decimos amar a Dios, tenemos que amar a lo que Él creó, nuestro hermano, al prójimo. Entonces, si en verdad decimos amar a Dios, debemos demostrarlo a través de eso, porque de otra manera puedes tú demostrar de que amas a Dios. No lo estás viendo, Él no está aquí, por ejemplo, de frente a ti, pero sí está lo que Él creó, está su obra perfecta, que es el hombre. A ese que debemos de amar, y de esa manera demostramos el amor a Dios. Se nos estaba pasando el séptimo punto, que nos habla de que recibimos lo que pedimos en oración. Cuando obedecemos los mandamientos, recibimos lo que pedimos en oración. Primera carta de Juan 3, 22 al 24. Miren lo que dice: Y cualquier cosa que pidieres, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ese Espíritu Santo que vive en nosotros nos ayuda a que obedezcamos los mandamientos, a que vivamos en santidad y que recibimos lo que pedimos en oración. Ese es un beneficio que nos está regalando Él. Y el octavo, que nos habla de demostrar el amor al prójimo de nuestros hermanos, y lo leímos en la primera carta de Juan 4:21, dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. También en primera carta de Juan 5:2-3 nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Él no los da o no los exige para beneficio de nosotros mismos, no para beneficiar a otros, sino para nosotros mismos. Eso nos sirve obedecer sus mandamientos. Y el principal de ellos, que es el amor. Bueno, a Romanos 12:9-10. Romanos 12:9-10 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso es lo que nos pide Dios, amarnos unos a otros, no que estemos en pleitos, en contiendas, sino que nos amemos. Como verdaderos cristianos debemos demostrar que nos amamos como Dios manda. No hacer las cosas para aparentar, sino que ese amor sea sin fingimiento y en obediencia a su palabra. El noveno beneficio es que nos ayuda a hacer todo con amor. El obedecer el mandamiento nos ayuda siempre a hacer todo con amor. Primera carta a los Corintios 16:14 nos dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. No dice esta o esta otra, todas las cosas. Inclusive si le vas a hacer algo a tu enemigo, hazlo con amor. Esta es la palabra que le hará caer ascua sobre su cabeza. Entonces, tengamos en cuenta siempre que el amor es el principal mandamiento que Dios nos da, que Dios nos pone y que Él nos dio como ejemplo. Que nos amemos uno a otro, y por eso murió el Señor Jesucristo en la cruz, por amor a nosotros. Solución. Una solución para esto es que vences las tinieblas con el amor. Primera carta de Juan 2:7-11. El nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Puedes decir que estás en luz, pero si estás aborreciendo a tu hermano, estás en tinieblas y te estás engañando a ti mismo. La palabra nos dice: no engañéis unos a otros. Pero si aparento estar en luz, pero estoy obedeciendo a mi hermano, estoy aborreciendo a mi hermano, estoy en tinieblas. En el 10 nos dice: el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Va sin rumbo fijo, no le interesa nada, no hace nada por mejorar, porque está en tinieblas, porque si no ama a su hermano, va a seguir en tinieblas. Una nota, traje el 2.1 y nos dice: ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley, porque hay muchas doctrinas
Se meten en la ley, en la gracia y están mezclando. La palabra no nos enseña eso. Hebreos 7, 18 al 19, miren lo que nos dice. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ese mandamiento de la ley quedó abrogado. ¿Por qué? Porque nadie la cumplió. El único que la pudo cumplir fue el Señor Jesucristo. Dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción a una mejor esperanza por el cual nos acercamos a Dios. Bueno, ya lo que es la ley, ya no podemos meter nada de la ley, nada de esos rituales, nada de esas peticiones que antes era ojo por ojo, diente por diente. La gracia, y la gracia es perdonadora, es amadora del prójimo. Y en Gálatas 3, 6 al 14 nos dice que la ley era maldición. Dice, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú estás haciendo unas cuantas cosas de la ley y no las haces completas, estás en maldición. Porque si vas a hacer la ley, tienes que cumplirlas todas las normas. Si estás en la gracia, tienes que dejar la ley y apartarla a un lado. Entonces, piden diezmo, piden primicia, piden pacto, ojo por ojo, diente por diente, andan en venganza, en rencor, o sea, tienen una mezcolanza y no saben exactamente qué es lo que deben hacer. Entonces, para eso estamos acá, para enseñar. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces nos damos cuenta que la ley era maldición. Entonces no podemos seguir en los mismos rituales ni en lo mismo que exigía la ley. Ahora estamos en la gracia. Y la gracia no es libertinaje, la gracia es andar en el amor que Dios nos ha pedido y que Dios nos ha mandado. Y en Romanos 10:4, miren lo que nos dice. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hasta Cristo llegó la ley. Ya de ahí Él la cumplió, pero quedó abrogado ese mandamiento. Ya ahora es la gracia. La gracia que no tiene acepción de personas. Que no era solo para los judíos, sino ahora para todos. La gracia a todo aquel que se arrepienta y crea en Cristo y obedezca a su palabra. Llegamos a la conclusión. Tema corto, pero muy bueno, muy bonito, que es el amor, el mandamiento que Dios nos ha impuesto o nos está pidiendo. Conclusión, el gran mandamiento, Marcos 12, 28 al 31. El gran mandamiento dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. No hay otro mandamiento mayor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Él nos pide y eso es lo que debemos hacer. Demostrar ese amor que Él nos brinda cada día. Solo con darnos la vida, darnos la salud, darnos el alimento, nos está demostrando su amor. Y en Mateo 5, 43 a 48, también nos pide que amemos a nuestros enemigos. Allí es que tú vas a demostrar el verdadero amor, cuando amas a tu enemigo, aquel que no sabe de la palabra, aquel que no conoce el Evangelio. En Mateo 5, 43 al 48. El título es El amor hacia los enemigos. Dice, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si amas a que te aman, no estás haciendo nada, porque estás recompensando lo que te hicieron ya. Dice: ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos demostrar esa perfección en el amor, en amar al enemigo y al que no es enemigo, demostrar ese amor que Dios nos enseñó. Bueno, gracias por su atención prestada. Oremos. Padre celestial, Rey del universo, Dios grande y poderoso eres, Señor. Te damos gracias, Padre, por ese amor que nos brindas cada día, por esa misericordia que nos tienes, Señor, que a pesar de todos nuestros pecados, tú nos perdonas, Padre, y tú nos ayudas a seguir adelante en esta lucha que no es fácil, Padre. Ayúdanos, Señor, a demostrar ese amor que tú nos brindas cada día al prójimo, aquellos que no te conocen, aquellos que no te obedecen, aquellos que andan en desobediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a dar a conocer tu Evangelio, el Evangelio del amor, el Evangelio de la paz, de la misericordia. Ayúdanos, Padre, a no ser altivos y a no apartarnos de ti nunca, Padre amado. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, nuestra fe en ti, que eres el que todo lo puedes y que nos ha demostrado ese amor en todo y a todos, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauso a Dios, Todopoderoso. Amén.